Mi nombre es Dan Braxton y tuve una experiencia de muerte en la que fui al cielo. Trabajaba en la ciudad de Seattle para el condado de King y era supervisor en el Departamento de Libertad Condicional de los tribunales de menores. Me gustaba mi trabajo, me gustaba trabajar con adolescentes, incluso solía decir todo el tiempo que haría esto hasta el día en que realmente hasta que llegó el día en que realmente morí. El 5 de mayo de 2006, tuve una piedra en los riñones, que se quedó atrapada en el lado derecho. Ya había tenido piedras en los riñones antes, así que ya sabía lo que era. Pensé que podría esperar o aguantar un poco hasta que el dolor pasara, pero esa vez no pasó. Recuerdo que fui a la sala de emergencias sin preocuparme, pensando, es solo otro caso de piedra en los riñones. Sabía lo que iban a hacer, porque ya había pasado por esos procedimientos antes. Sabía que me llevarían a una sala, me darían morfina y el dolor pasaría. También tenía una infección renal, me dieron antibióticos y decidieron mantenerme en el hospital durante la noche y realizar una cirugía. Sin embargo, más tarde, descubrieron que era una de esas personas a quienes los antibióticos no les hacen efecto en la infección. Cuando las piedras fueron removidas, el veneno entró en mi torrente sanguíneo y entré en estado séptico. De acuerdo con los registros médicos, fui considerado clínicamente muerto durante aproximadamente 1 hora y 45 minutos. Una de las cosas más marcantes fue el hecho de estar muriendo y no sentir miedo. Soy cristiano y sé que cuando morimos, vamos al cielo. Estaba ansioso por eso, incluso sabiendo que estaba muriendo. Me decía a mí mismo, estoy muriendo, voy a casa. Recuerdo sentir mi espíritu dejar mi cuerpo, atravesar los pisos del hospital y entrar al cielo. Recuerdo ir al espacio y fue muy rápido, más rápido que un parpadeo, como cuando el párpado toca la parte inferior, fue a esa velocidad. Trataba de entender la rapidez del viaje. Leía mi Biblia y recuerdo leer que dice, estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Todo lo que podía pensar era, esto es lo que está sucediendo. Al entrar en ese reino, recuerdo ver ante mí una luz. Normalmente pensamos que es una luz al final del túnel, pero para mí era como una ventana, aunque no estoy seguro si era una ventana, pero es la mejor descripción que puedo dar. Al cruzar esa ventana, no había nada de malo, todo era hermoso, era paz, nada podía perturbarme o irritarme. Me sentía acogido, no me daba cuenta de lo desconectado que estaba antes de pasar por esa experiencia, porque al entrar me sentí en casa. Todo en el cielo era acogedor. No estoy hablando solo de Dios Todopoderoso, Jesucristo o el Espíritu Santo. Quiero decir que todo en el cielo literalmente estaba feliz de que yo estuviera allí. Lo sentí, mirando alrededor. Había árboles y flores. Todo me hacía sentir bienvenido. Un deseo que ni siquiera sabía que existía dentro de mí hasta ese momento era ver a Jesucristo cara a cara. Eso era importante para mí, porque el cielo no es lo mismo sin el Padre y el Hijo. Ellos componen el cielo, y me di cuenta de que no es solo un lugar donde quieres estar, sino con quien quieres estar. Mientras pasaba por un bosque, estaba, frente a mí, con muchos árboles alrededor, y sabía que Jesucristo estaba allí. Recuerdo pensar que necesitaba pasar por esos árboles para ir a verlo. Al pasar por esos árboles, de repente se separaron frente a mí y sentí que me decían, de ambos lados, Él va a ver al Rey, Él va a ver al Rey, varias veces, y cuando llegué, recuerdo haber pasado por una claridad, era una gran claridad, y allí vi a Jesús. Él estaba mirando hacia mi izquierda, viendo un montón de ángeles y un grupo de personas redimidas que estuvieron en la tierra y ahora estaban en el cielo. Recuerdo estar caminando hacia él y la primera cosa que hice fue arrodillarme al acercarme a él. Mientras estaba de rodillas, postrado a sus pies, Jesús observaba una gran multitud que debía ser de millones o incluso miles de millones de personas. Aún postrado a sus pies, todo lo que pude hacer fue levantar la cabeza lo suficiente para ver partes de sus piernas. No podía ver su rostro en ese momento y todo lo que podía decir era gracias, gracias, porque estaba seguro de que la razón por la cual estaba en el cielo era por lo que Jesucristo hizo por mí. Estaba tan agradecido,
tan agradecido que en mi mente sabía que Él había hecho esto por todos nosotros, pero personalmente lo consideraba tan personal que no solo murió en la cruz para que yo pudiera estar allí, sino que creó todo el cielo, solo para mí. No quiero parecer egoísta, porque no lo era, pero fue así como lo sentí, como si Él hubiera hecho todo esto solo para mí. Entonces comencé a mirar su cuerpo, miré sus pies y tobillos, miré sus manos, y todo sobre él parecía estar amándome. Cuando llegué a él, miró hacia mí, y esa es una de las partes más marcantes que jamás olvidaré. Él me miró como si yo nunca le hubiera desobedecido en toda mi existencia, y eso realmente me impactó. Leo la Biblia, y en la Biblia, en Hebreos 8 y también en el capítulo 10, dice literalmente que cuando Dios te perdona, realmente te perdona, y eso fue lo que sentí cuando Jesús me miró. Sabía que estaba en la vida eterna y que nunca más moriría, aunque sabía que mi cuerpo, mi carne había muerto, mi espíritu era eterno y el amor que Él tenía por mí duraría para siempre, porque estaba en la eternidad. Después de ese encuentro con Él y de que Él transfiriera algunas cosas dentro de mí, como si fuera una computadora, Él me mira y dice, no, hijo, aún no es tu hora, vuelve a casa. Fue más o menos así como me lo dijo, y yo estaba bien. Con eso, recuerdo que no tuve que ir por el bosque para regresar al inicio de cuando entré al cielo, esta vez pasé por encima de él, pero no necesariamente volando. Podría decirse que estaba literalmente a unos metros de esa superficie divina. La mejor manera en que podría describírselo es que podría ir tan alto como quisiera, sin miedo, y recuerdo estar pasando por encima de esos árboles y regresando a ese lugar de inicio, y cuando llegué allí, no era como si hubiera una puerta que se abre y me fuera, era como si supiera que el siguiente paso sería salir de ese reino. Recuerdo haberme quedado allí un rato, sintiendo que no era mi hora de ir, y estaba tan feliz por eso. Entonces me giré y vi el bosque nuevamente. Sabía que Jesús estaba al otro lado, y sentí que podría seguir hacia el lado izquierdo del bosque. Mientras pasaba por allí, admiraba toda esa creación divina. Vi montañas, y eran increíbles, parecían olas en el océano moviéndose, pero eran realmente montañas. Era lo más hermoso que podía experimentar y estaba disfrutando de cada momento, y para ser sincero, pensaba que podría quedarme para siempre en ese paraíso, pero sabía que necesitaba volver a Jesús. Cuando llegué a él nuevamente, esta vez viniendo por el otro lado, pasé por detrás de él por alguna razón y volví a la misma posición, y me incliné una vez más ante él. Allí él habló conmigo un poco más sobre las cosas allí. Recuerdo esa luz intensa que salía de él, una luz que me envolvía completamente. Después de ese momento, él me miró nuevamente con esos hermosos ojos llenos de amor y me dijo por segunda vez, no, hijo, aún no es tu hora, vuelve a casa. Y así, otra vez, estoy volando sobre esos árboles, hacia ese mismo inicio, a punto de dar un último paso cuando, de repente, me doy cuenta de que no estoy listo para irme, y entonces comencé a pensar, ¿es esto? ¿Realmente me voy a quedar aquí? En lugar de irme hacia el lado izquierdo del bosque como antes, fui hacia el lado derecho. Experimenté maravillas increíbles allí. Parecía que ese lado era más sobre las aguas, los océanos, los mares y los ríos. El azul era más azul, los colores más vibrantes de lo que jamás imaginé. Vi muchos animales diferentes y me di cuenta de que había una gran diversidad de ellos en el cielo, pero pronto volví a ver a Jesús, nuevamente, y allí estaba, en el mismo lugar, mirando los pies de Jesús. Y cuando miré hacia arriba, al otro lado de él, vi a mi familia. Mi abuela María estaba frente a él, seguida por un grupo de personas, que eran mis antepasados, generaciones y generaciones conectadas a Jesucristo y al Padre, y vinieron a recibirme. Sabía que ellos ya estaban allí la primera y la segunda vez, pero no me había enfocado en ellos. Estaba concentrado solo en Jesús. Pero esta vez, por alguna razón, pude concentrarme en todos ellos. Algunas personas me preguntan cómo eran, pero es difícil describir cómo son las personas en el cielo, porque allí no hay tiempo. Lo único que puedo decir es que eran brillantes,
con una gran sonrisa y una alegría pura. Más tarde, estuve pensando para mí mismo, pude ver toda mi familia sonriendo y disfrutando de una sola alegría, algo que nunca había visto en toda mi existencia aquí en la tierra, tanto que no sabía que las familias eran así allá, en el cielo. Pensaba que todos éramos solo una familia de Dios, pero la realidad es que para Dios, la familia es muy importante, y fue eso lo que entendí. Había personas que jamás imaginé que estarían en el cielo, porque no cumplieron los criterios que yo cumplí, pero en realidad, el único criterio que Él realmente nos pide es que aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y aquí estoy, yo y mi familia. Jesús derrama toda su gracia sobre mí, y yo siento lo que es estar en el cielo, y todo el cielo se une para alabar al Señor. Pero después de ese gran momento, Jesús me mira y dice por última vez, con una voz fuerte: Hijo, aún no es tu hora, vuelve a casa. Y mi abuela María, que estaba allí, decía: trae de vuelta al mayor número de personas que puedas, refiriéndose a mi familia aquí en la tierra. Entonces me incliné ante Jesús y pasé por encima de los árboles una vez más y llegué a lo que llamo el borde del cielo. Doy un paso y estoy fuera de ese reino, y lloraba como un niño. Recuerdo entrar en la habitación del hospital y ver mi cuerpo en la cama, y los médicos ya estaban firmando el certificado de defunción. No sé por qué hice eso, pero recuerdo mirar mi cuerpo en la cama, darme la vuelta y luego volver a mi forma física. El monitor cardíaco comienza a sonar de nuevo, los médicos corren a la sala, me inyectan y me ponen a respirar de nuevo. Para ser sincero, realmente no quería regresar, pero sentí que Él quería decirme que me necesitaba más aquí en la tierra que allí en el cielo. Hoy, veo las cosas desde un punto de vista espiritual y no tengo la misma comprensión que tenía antes. La experiencia cambió profundamente mi perspectiva, y lo que quiero decir con eso es que no se aferren tanto a las cosas terrenales. No, quiero decir que debamos dejarlas de lado, porque las necesitamos aquí en la tierra. Mi esposa podría contar más sobre mis cambios, porque ella vio la diferencia en mí. Pero en fin, esta es mi historia. Hay mucho más para contar, pero espero que les haya gustado. Fue un placer compartir mi experiencia con ustedes.